Bien, vamos a seguir con el análisis de lo que significa la búsqueda de caudales en cuencas sin datos. Lo primero que hay que hacer para eso es que yo, a partir de información pluviográfica o pluviométrica, pero principalmente pluviográfica, es decir, continua en el tiempo, a partir de esa información, ¿cómo puedo obtener la precipitación efectiva? Definida la precipitación efectiva como la precipitación que efectivamente contribuye a generar escorrentía superficial. En ese plano, nosotros habíamos visto anteriormente lo que era el método de P sub 0. Y método P sub 0 es un método desarrollado por el Servicio de Conservación de Suelo de Estados Unidos. Y como habíamos visto, P sub 0 era el umbral crítico de escorrentía. Es decir, cuánta lluvia era necesaria acumular en milímetros para que empezase a haber escorrentía superficial. Bien, ese método tenía un problema porque en general nos definía el valor P sub 0 a partir de algunas tablas que ya fueron entregadas, pero no consideraba condiciones iniciales, por ejemplo, cuánta lluvia había previamente, o si efectivamente estábamos en el periodo húmedo, es decir, por ejemplo, para el caso nuestro, en el hemisferio sur, entre abril y octubre, o estábamos en el periodo seco, entre octubre y marzo. Entonces, esos elementos son abordados por otro método, que es complementario P sub 0, usa las mismas ecuaciones de P sub 0, solamente que para el método P sub 0, solamente que para estimar P sub 0, lo hace a través de otro factor que es el número de curva. Ese es el detalle que vamos a ver ahora, y la idea es que como uno de estos, como cada uno de estos métodos nos ayudan a entender el proceso. Cuando estoy hablando del método del número curva, y como se ve en la diapositiva, en el eje de las Y tengo lo que significa el caudal o la escorrentía, el caudal superficial. Y en el eje de las X tengo la precipitación. Entonces, una primera aproximación, según se ve en las diapos, es que tenemos un ángulo de 45 grados. ¿Qué significa eso? Que la escorrentía es igual a la precipitación. Es decir, todo lo que cae está escurriendo. Y ese es uno de los extremos que tenemos. ¿Cuál es el otro? También visto en el caso de P sub 0. Es que de todo, llueve y no escurre nada. Es decir, se queda pegado en el eje de las X. O sea, entre la curva que hay, lo que es el eje de la X, y la curva de 45 grados de recta, hay infinitas posibilidades de combinaciones en las cuales podrá empezar después a haber escorrentía superficial en montos variables que pueden ir subiendo. ¿Hasta cuánto puede subir la escorrentía superficial? Solamente hasta que se iguale la escorrentía superficial con la precipitación, o sea, con la tangente de 45 grados o derivada igual 1. Y eso significa que todo lo que cae está escurriendo en la primera lámina que vimos. Ahora, estos son los casos extremos, pero como decíamos, hay una serie de casos intermedios que están relacionados con el tipo de suelo, el tipo de vegetación y las labores, incluso agrícolas, que se pueden hacer en un determinado suelo. También tiene que ver mucho si hay una buena o no cobertura forestal, el tipo de roca, etc. Cuando estamos hablando de los suelos también, el método del número curva nos plantea 4 tipos de suelos, que son los mismos que nos plantea el método de P sub 0, desde un suelo A, que es un suelo muy arenoso, con buena infiltración, hasta el suelo D, que es un suelo muy arcilloso, con muy baja infiltración. Como decía anteriormente, y ustedes pueden ver, el método número curva se establece entonces en este plano, donde tenemos el eje de las X, las precipitaciones, el eje de la Y, la escorrentía superficial, y si se fijan hay un P sub 0, o sea, el umbral crítico de escorrentía. Esta curva va a empezar a crecer en la medida que tenemos más precipitaciones. ¿Hasta dónde? Hasta cuando alcance la derivada igual a 45 grados. Una derivada mayor a 45 grados no podría ser viable porque nos diría que está escurriendo más de lo que llueve. Y eso no es posible a no ser que esté viniendo agua desde otros puntos. Ok, ahora, ¿cómo se establece la relación del número de curva? El número de curva establece una serie de aspectos, como ustedes pueden ver, y se utiliza una tabla, que es esta famosa tabla 4, que es la que estoy empezando a poner en las diapositivas. En la tabla 4 aquí ya no es como el método de P sub 0, es decir, los valores no son los mismos. Aquí busco un valor de n valor número de curva. ¿Por qué es importante esto? Porque en función de los distintos tipos de cultivo y uso del suelo, sea forestal, ganadero o inclusive zonas de ciudades, y dependiendo de las condiciones hidrológicas para la infiltración, yo tengo un número que depende también del tipo de suelo. Si el suelo es A, B, C, D, A arenoso hasta el D, que es el más arcilloso. Si se fijan y comparan con la tabla de P sub 0, esta tabla es algo distinta, es decir, es una tabla que crece de izquierda a derecha, al revés de lo que es el P sub 0, y decrece de arriba hacia abajo.
al revés también de P sub 0. Entonces no es lo que estamos buscando, solamente no es lo mismo que P sub 0, me refiero. Estamos buscando lo que es el número de curvas. Ahí está la tabla completa. Esta tabla es una tabla resumida de varias tablas, que son las famosas tablas de Bonse, un hidrólogo norteamericano. Entonces, aquí están los grupos de suelo, el grupo A, B, C, D, bueno, en esos 4 grupos, pero también hay unas clasificaciones que tienen que ver si hay laboreo de terreno, si por ejemplo, si se hace el laboreo paralelo a la curva de nivel o no, si es en función de la curva de nivel hay menor erosión, todos esos aspectos son importantes. Y nuevamente se da lo siguiente, que hay que considerar: el valor del número de curva que vamos a obtener para una cuenca es un valor ponderado en función de la superficie. ¿Por qué? Porque no toda la cuenca tiene el mismo suelo. Alguna tendrá A, otra B, otra C, otra D, o a lo mejor 2 tipos de suelo solamente. Pero tiene una gran combinación de usos de suelo, que puede ser forestal masivo, o forestal ralo, o puede ser una cobertura vegetacional muy pobre, o también podemos hablar de cultivos agrícolas, o zonas urbanas, etc. Entonces, ¿qué pasa? El valor N responde a un valor ponderado en función de la superficie, al igual que lo vimos en el valor de P sub 0. Y también, aquí hay un detalle bien relevante en lo que es el método del número curva. ¿Cuál es una primera gran diferencia con P sub 0? Considera la lluvia acumulada los 5 días anteriores. Y eso significa entonces que tenemos que analizar, oiga, ¿cuánta lluvia cayó antes? Y lo divide en 2 partes. Una para el periodo húmedo, que según la tabla que ustedes tienen, sale de octubre a marzo, y otra para el periodo seco, que es de noviembre o abril a septiembre. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que hacer el cambio. El periodo húmedo para nosotros es de abril a septiembre y el periodo seco es de octubre a marzo. ¿Por qué? Porque ese es el hemisferio norte, lo que estamos aquí es un estudio hecho para el hemisferio norte y lo tenemos que acomodar al hemisferio sur. ¿Qué nos dice? La tabla del número de curva solo entrega el valor del número de curva en la condición 2. El número de curva tiene 3 condiciones, 1, 2 y 3, pero la tabla entrega la condición solamente número 2. Entonces, si ustedes ven la tabla que está ahí presente, si yo tengo, imagínense, en el mes de enero, es decir, estoy en el periodo seco, y me han caído 10 milímetros, entonces 10 milímetros estoy, según esto, en la condición 1. Si me han caído 45 milímetros en los 5 días anteriores, paso a la condición 2. Y si me han caído más de 53 milímetros, entonces estoy pasando a la condición 3. Eso sí es condición en el periodo seco. Si es el periodo húmedo, solamente yo teniendo más de 12,5 milímetros que han caído los 5 días precedentes, estoy en la condición 2. Pero si me caen más de 28 milímetros, entonces ya en el periodo húmedo paso a la condición 3. En el periodo seco con 28 milímetros solamente estoy en la condición 1. Eso lo pueden ver ahí, y importante que cambie la situación con los hemisferios. Ahora bien, en esto yo voy a tener una serie de familias de curvas acá adentro. Pero también la pregunta es, ok, tengo la condición 2, ¿no? Dije que era solamente la condición 2. Y la pregunta es, ¿y qué pasa con la condición 1, 2? 1 y 3, siempre calculo para la condición 2. Y si tengo que cambiar, lo hago a partir de la tabla que ustedes ven acá, que dice la conversión del número curva de la condición 2 a las condiciones 1 y 3, y pueden ver fácilmente que, por ejemplo, si el valor es 65 en el 2, entonces será 45 en la condición 1 y 82 en la condición 3. Es decir, esta tabla nos permite hacer esa transformación. Ahora bien, ¿de dónde sale todo esto? Y van a ver ustedes que llegamos a la misma expresión, la misma fórmula de P sub 0. Pero aquí ya tenemos cosas distintas, ¿se fijan? Separa condición húmeda o condición seca. Y segundo, son 3 condiciones, 1, 2 y 3. Ya lo hace distinto. Es decir, estamos considerando cuánta lluvia cayó en los 5 días precedentes. Entonces, me he adelantado un poquito, y si se fijan ustedes, lo primero que tenemos es, dice, mire, se denomina F. En este caso habla de F. ¿Qué es lo que es? La infiltración que se ha producido una vez superado el umbral de escorrentía. ¿Qué es eso? Es decir, hay infiltración en el suelo, pero una vez que empezó a haber escorrentía. Y a eso le llama F. Aquí va a ser igual a F. Va a ser igual a la precipitación menos P sub 0 menos Q sub E. Voy a ir hacia adelante para explicar esto.